Estamos de regreso en Punto y Contrapunto con la escenificación de siete pasajes de la historia de la independencia de México. Este lunes se festejaron los 200 años de la consumación de la independencia. Fue un 27 de septiembre de 1821 cuando el ejército trigarante llegó a la Ciudad de México y desde entonces esta fecha se considera como la consumación simbólica de nuestra independencia de la corona española. Durante este evento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que aunque no hay olvido, es el tiempo del perdón y del respeto mutuo. Así lo dijo y añadió que esta es la guía de su política exterior. Esto luego de recordar las diferencias históricas que México ha tenido con otras naciones. Las últimas semanas el presidente ha presentado felicitaciones de distintos jefes y jefas de Estado y de gobierno a propósito de esta celebración. Anoche tocó el turno al mensaje enviado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo que su país no tiene un amigo más cercano que México. Este festejo es uno de los 12 anunciados por el presidente hace un año para conmemorar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, los 500 años de la memoria histórica de Tenochtitlan y los 200 años de la consumación de la independencia. Ahí están viendo las imágenes de la fiesta que ocurrió ayer aquí en el Zócalo de la capital. Bueno, lecturas políticas, lecturas también de política exterior. Estefanía Veloz, empezó contigo. ¿Cómo viste lo de ayer? Los mensajes también. La presencia de todo el cuerpo diplomático también acreditado ante el país, incluido el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Los mensajes, el mensaje del Papa, el mensaje de Joe Biden y demás. Bueno, el encuentro de Ken Salazar con Claudia creo que inaugura ya los esfuerzos bilaterales entre Estados Unidos y México y la continuidad que se le está dando desde la administración de Biden y Kamala para seguir con el interés que tienen de México, que principalmente tiene que ver con migración, entre otras cosas. A mí me parece que el mensaje que dio Biden hizo berrear a muchas personas de la oposición que eran agoreros del desastre, diciendo que lo que había pasado en la CELAC iba a romper y fracturar para siempre la amistad de México con Estados Unidos, y creo que esto viene a reafirmar que no es así, que las cosas estaban fríamente calculadas y que Estados Unidos hoy tiene que tener una visión muy cercana con México porque necesita de México para resolver la crisis migratoria que tiene, entre muchos otros temas que tienen que ver con la configuración geopolítica de la que México, la formación de México tiene mucha importancia y el papel que va a jugar con Estados Unidos. Me pareció un mensaje amable. Yo no descarto que exista un encuentro personal entre el presidente Andrés Manuel y el presidente Biden en el futuro. Sin embargo, creo que sirve muy bien para calmar los ánimos de lo que se está diciendo hacia afuera, que es que hay una mala relación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Para empezar, me parece que el tono de la amistad entre México y Estados Unidos inaugura también lo que tiene que ver con el TEMEC, lo que tiene que ver con la relación comercial con México, y da tranquilidad y certeza de que las cosas están bien y de que hay diálogo. Creo que no nada más es la visita, el mensaje de Biden, tampoco es el encuentro entre el embajador Ken Salazar, sino la visita que estuvieron estos meses pasados de muchos personajes de la administración de Biden en la Cancillería y en otros encuentros que se hicieron. Viene a dar certeza de que hay diálogo, hay tranquilidad y que Estados Unidos necesita de México y por eso tendría que tener a México cerca y trazar estos lazos que decía el presidente, que implica esta cercanía y esta amistad completa con México. Aurora, contrapunto o coincides con esta lectura. ¿Cómo viste lo de ayer? Las lecturas políticas, la diplomacia también, los festejos, que evidentemente también pues, son los 2 siglos de la consumación de la independencia del país. En este caso creo que son varios elementos que considerar y ya los había mencionado anteriormente. O sea, no es la primera vez que se invita a representantes de otros países para los festejos del 15, 16 de septiembre y en este caso de la consumación de la independencia. Y en ese sentido, pues creo que es una continuidad de esto que se ha hecho históricamente en nuestro país. Un poco sí tratando de exaltar estos lazos de relaciones con otros países. Y al final de cuentas, la lectura que yo hago de esto es que entre el discurso que se pretendió dar desde Presidencia de la República de esta cuestión de la reconciliación, al final de cuentas creo que también viene siendo una lectura histórica de lo que el Bicentenario y la Independencia debería de representar para nosotros como este llamado a la reconciliación. Porque al final de cuentas la historia no puede borrarse aunque se quiten monumentos, se quiten nombres
o se arranquen sucesos de la historia oficial, y al final de cuentas creo que eso es algo que también nos debería de invitar este momento de aceptar y abrazar nuestra historia como lo que es, con sus luces y con sus sombras, porque de lo que contrario, pues estamos cayendo en un maniqueísmo trasnochado que nos lleva a la historia de nunca acabar, de los buenos contra los malos, que al final de cuentas pues tampoco le deja nada a esta visión de futuro compartido que como mexicanas y como mexicanos tenemos. Y en este sentido, pues este bicentenario de la consumación de la independencia, pues también debería de dejarnos como lección aprendida esa visión que, por un lado, pues sí, también hay que reivindicar ese papel que tuvo Agustín de Iturbide en, uno, por un lado, dejar esta visión, digamos, individual para poder concretar a partir de las diferencias, una visión compartida en la que todos buscaban paz e independencia. Y al final de cuentas, creo que ese es el camino que como país debemos de seguir, y creo que a 200 años de esta gesta, pues tenemos el reto de independizarnos de todas esas barreras que impiden que México cumpla con su misión como nación, que es independizarnos de la corrupción, de las desigualdades, de la violencia y del odio, y que al final de cuentas la conclusión debería de ser que comprendamos a partir de esto que México somos todas y todos, que nos necesita a todos y todos, y que en conjunto las y los mexicanos debemos construir y seguir construyendo ese futuro compartido que tenemos. Alejandro, a ver, menciona a Aurora, me parece interesante, importante también, esta idea de resignificar algunos personajes históricos, ¿no? Está también, digamos que no nada más es el festejo de la independencia el pasado 15 y 6 de septiembre, sino ahora también el de la consumación de la independencia, pero también los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán, que ahora se llaman como de resistencia indígena, el tema también de la Malinche, entre tantos otros temas que han estado ahí, digamos, de cierta manera, queriendo reinterpretarlos, reajustarlos, digamos, para las nuevas generaciones sobre todo, ¿no? Pero si quieres comentar algo sobre eso, o también sobre el tema de política exterior y en particular lo del tema de la relación con Estados Unidos, que creo que es el tema que más está de fondo en todo esto. No, pues es que la versión oficial de la historia que nos enseñaron es la de héroes contra villanos, digamos, en estados puros, muy lejanos de las contradicciones, de las paradojas que implica pues ser humano y estar dentro del torbellino de los acontecimientos históricos. Y de las grandes paradojas de nuestra consumación de la independencia es que finalmente fue un líder realista quien contribuyó decisivamente a emanciparnos de España y posteriormente quiso instalar una monarquía o un imperio aquí en México. Y de estas grandes contradicciones, pues, de que se hablaba de reconciliación, pues es este momento emblemático del abrazo de Acatempan entre un realista peninsular y un líder popular afrodescendiente, incluso como era Vicente Guerrero, y que por una necesidad histórica unen fuerzas para liberarse del yugo español, y ahí comienza con tropiezos y con muchas dificultades la creación de una nación y de un Estado mexicano. Desde mi punto de vista, ahora en la actualidad ya no hay esa necesidad histórica para dar abrazos como en Acatempan, que la reconciliación tiene que basarse en que somos diferentes, somos una sociedad plural y que tiene que ser la democracia la vía para dirimir nuestras diferencias, para tener una convivencia civilizada, pero yo creo que parte de la democracia es consustancial que vamos a tener diferencias, conflictos, pero también que tenemos un consenso básico, que es el de cómo nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, yo creo que los 200 años de la consumación de la independencia también son una muy buena oportunidad para reflexionar qué significa ser un país independiente en un contexto global cada vez más interdependiente. Y lo interesante de estos festejos, además de que fueron muy bonitos y celebrados por la diplomacia internacional, es la reacción del mundo frente a esto, y principalmente de nuestro vecino y principal socio comercial, y con los que tenemos tantos intercambios migratorios, culturales, entre otros, el presidente Joe Biden, pues que envía un mensaje muy generoso, muy enfático y muy respetuoso de esta consumación de la independencia. Y muchos se empecinaron en que, pues para su sorpresa, ¿no? Muchos quisieron relativizar, bueno, pero también lo hizo en Grecia y en Filipinas, decía León Krause en su Twitter, o decían que esto era imposible porque AMLO no fue el primero en felicitarlo cuando le ganó a Trump, cuando todavía no estaban los resultados oficiales,
o porque tenemos diferencias con la OEA, o porque como Estados miembros con pleno derecho invitamos a la CELAC a Venezuela y a Cuba. Y lo que vemos más bien es una política diplomática que reafirma que múltiples canales de diálogo, no subordinación, pero claro, una relación muy intensiva y muy estrecha con Estados Unidos que representa una necesidad. Luis, tu lectura sobre este tema. También, en efecto, pues yo también puse un tuit ahí de quienes esperaban que Estados Unidos se iba a enojar con México por el tema de la CELAC, pues después del mensaje del presidente, pues ya no sé qué más pueden decir. Bueno, me llovió en redes, algunos me ponían, se llama diplomacia, y digamos que hoy en la mañana repasaba con mis alumnos en la Ibero, en la clase que doy de política exterior de Estados Unidos, Palacio de Autoridad, pues la estoy usando, justamente estos episodios de la relación bilateral en donde pues prácticamente hemos estado de verdad, en momentos de turbulencia en la relación, como la llamaba Jorge Montaño, quien fuera embajador de México en Estados Unidos. ¿Te parece que hoy estamos en un momento así? ¿Cómo viste estos eventos de ayer, perdón? No siento que estemos, la verdad, en un tema así. Creo que recientemente tenemos muchos temas de tensión, Genaro, que hay que resolver y que son conflictos en donde podía tener Andrés Manuel una mejor relación con Trump que con la administración de Biden o no, pero al final son relaciones diplomáticas que van a cuidar para intentar resolver esos problemas y creo que se han lanzado piedritas en algunos temas, ¿no? Sobre todo en los casos de los migrantes y la contención que se ha tenido o no, y el cambio de estrategia que tuvo esta administración después de que salió Trump y que entró Biden. Hago un par de lecturas adicionales de lo que pasó de la celebración de la independencia. A mí me llamó mucho la atención y debo reconocer que me gusta que se haya celebrado la consumación de la independencia. Creo que es un evento histórico que queda muy olvidado y muy relegado. Y tomar de pretexto los 200 años de esta consumación nos hacen acercarnos muchísimo a este proceso. Sí. ¿No? Y eso, la verdad, creo que lo dijiste tú, como para las siguientes generaciones, creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa e imaginar qué sucedió en ese momento de firma y de consumación de la independencia, no solamente el arranque con Miguel Hidalgo y Costilla y las campanadas y el levantamiento de la independencia, que en realidad no tenía forma y no fue tomando forma, sino hasta los acuerdos de Iguala o de Córdoba, como se relató en la historia. Creo que en el mensaje de Andrés Manuel, y esto es lo que me gustaría subrayar, si hay un par de cosas a destacar. Hace mención de, digamos, hace un vínculo entre esta historia, ¿no? La va contando y primero empatiza con Vicente Guerrero, ¿no? Y dice, Vicente Guerrero era el olvidado, el general criollo que quedó detrás y él no entró y ni siquiera firmó el acta de independencia, no lo dejaron, ¿no? Entonces empatiza como con esta idea de desigualdad de Guerrero y no deja de reconocer, ¿no? Y dice, reconozco al conservador, que fueron los que firmaron, Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide, ¿no? Y los reconoce y después hace la referencia también con Santana y dice, a pesar de que fueron conservadores, y hace un puente diplomático que a mí fue un brinco argumentativo cuántico. Dice, así como ellos mantuvieron buenas relaciones, nosotros también, ¿no? Menciona después otros episodios, incluso menciona a Trotsky, ¿no? Y dice, incluso en la Guerra Fría llevamos buena relación con la URSS. No sé si se estaba imaginándole en los zapatos de Stalin, llevando una buena relación con México. No sé qué pasó por la cabeza en ese momento de la mención específica de Stalin y brinca directamente a Putin a decirle, y le agradezco a Putin porque incluso cuando estuve enfermo, él me ofreció sus médicos para que vinieran a curarme. Hace la referencia sobre Rusia y después brinca y a la primera nación que menciona de agradecimiento y de buenas relaciones diplomáticas es a China, que tiene problemas actualmente con Estados Unidos y hay que subrayarlo. Entonces lo menciona como, digamos, con un tono de prioridad, ¿no? Al final acuérdense siempre que en estas cosas la forma es fondo y yo creo que el orden en el que los mencionó es importante. Deja al final a Estados Unidos y puede ser como un reconocimiento, puede ser como un agradecimiento ese mensaje de Biden. Yo creo que fue un acercamiento diplomático mucho más intencionado por parte de Biden que por parte de Andrés Manuel y por parte de esta administración, ¿no? Yo creo que esa es una lectura que también podemos dejar sobre la mesa y más allá de que exista una tensión o no de la relación diplomática, lo que nos quedó claro con este evento es que están cerca. Lo que esperaría particularmente es que este acercamiento se traduzca en resolución de los problemas bilaterales que tenemos, en específico el tema de migración, que sigue siendo uno de los más complejos para enfrentar en esta administración. De acuerdo. Nos acabó el tiempo. Si hay que hacer un comentario brevísimo para cerrar el bloque, si no vamos a la pausa y regresamos con el último tema.
Bueno, vamos a la pausa y regresamos después de esta, porque ya han pasado 7 años, ayer lo discutíamos desde la noche de Iguala, 7 años en los que todavía no sabemos a ciencia cierta qué ocurrió con 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. Lo que sí sabemos es que padres y madres de estos jóvenes siguen reclamando justicia y que denuncian que hay funcionarios del sexenio pasado obstaculizando la investigación. Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.